A ver. Vamos a ver. ¿Por dónde van los tiros hoy, Ricardo? Pues mira, yo hoy estoy muy contento porque vengo a hablar de un tema que me gusta mucho, ¿vale? Porque no sé si os habéis dado cuenta estos meses, pues que yo soy un poquito friki, ¿no? No. Entonces, Vamos. nada. Entonces me gusta mucho, a mí me gusta mucho Juego de Tronos, Sí. porque, o sea, mezcla los dos grandes géneros que nos gustan a los frikis, que son la épica y el porno, ¿no? Ya. Entonces me encanta sobre todo ese... Hombre, porno... A ver, un poquito... Un poquito explícito, sí. Hombre, sí. te tejas todo el rato, vamos. Ya, claro. Hay tema todo el rato. Hay tema. Todo el rato Además hay tema. hay Es que, mucho... ¿qué iban a hacer si no tenían nada más? O Que matarse no había tele. Y ya está. Y además hay escenas de sexo entre hermanos, de incesto, que eso mola más. Y de hecho, de eso vamos a hablar hoy, de endogamia, de tener descendencia con tus parientes. Venga, Ya. vamos Buen allá. tema, Bueno. buen tema. Y los Lannister y todos estos eran unos aficionados comparados con los verdaderos reyes de la endogamia, que fueron los Austrias, los antiguos reyes de España hasta el año 1700. Esto es lo de ¿Vale? cuanto más primo, Más bonito. más me arrimo. Sí, no la ¿No conocía. lo conocéis? Cuanto más Pues primo, sí. más me arrimo. ¿Sí? Pues esto lo hacían mucho los Austrias, ¿vale? Hasta que llegaron a su colofón de la endogamia, que fue el rey Carlos II, este de aquí. Claro. Carlos II, Claro, es conocido que- como Carlos II el hechizado. que Vas es- forzando la máquina Sí. y... Era. Vas fotocopiando y llega un momento que se ve raro. y además, Se ve flojo. Si sabes cómo se pone, ¿para qué se procrea? Sí, sí. vosotros pensad que en estos retratos intentaban sacarles guapos. De hecho, Sí, está sí, está imagínate. poniendo la cara esta de Zulander, la del chino follador, esta de... Sí, bueno, sí. La de Richard Gere, esta. Sí, esto es acero azul, la mirada Magnum. La mirada Magnum. Para que le pusieran el hechizado, ¿cómo sería en persona, eh? Pues terrible. De hecho, el hechizado es un eufemismo de Carlos II, el monger. O Ya, sea, bueno. el tío no estaba bien, ¿vale? No estaba bien. No estaba bien. Bueno, Pero, oye, lo que vosotros queráis, si queréis echar por tierra a este personaje, lo queráis. Pero el pelo sano que tiene, sí, el pelo sí. el pelo, ahí en el pelo no ha habido ningún problema, ¿eh? Sí. No. Bueno, dicen que daba bastante los piojos y que además le gustaba comérselos. Sí. Bueno. Sí, esto lo dicen bastante. Bueno, el caso es que Carlos, bueno, no estaba muy bien, no regía, no controlaba nada, además, bueno, estaba siempre enfermo, tenía un montón de ataques epilépticos y bueno, pensaban que estaba poseído y hechizado y le hacían exorcismos con tripas de pollo, le trajeron unas monjas poseídas para que hablase el demonio a través de ellas. Bueno, A ver, no le ayudaban tampoco. Tremendo. ¿vale? No le ayudaban mucho. ¿Unas monjas No le ayudaban. poseídas? Sí, le trajeron unas monjas poseídas de República Dominicana porque decían que así el demonio iba a hablar a través de ellas e iba a hablar el demonio ese que tenía dentro. Bueno, una cosa horrible. Bueno. Horrible. Pero ¿Y vamos, por qué llegaron ahí? a ese punto? llegaron ahí porque durante más de 200 años estuvieron practicando el primeo. Se casaban entre primos y entre tíos y sobrinas. A ver, tenemos un árbol genealógico que se ve que es una catástrofe horrorosa. De hecho, los padres de Carlos eran, mira, ahí está, o sea, todos los matrimonios que llevan hasta Carlos II son o entre primos o entre tíos y sobrinas. De hecho, Carlos era hijo de tío y sobrina, con lo cual sus abuelos eran a la vez sus bisabuelos. O sea, Yo ahí me hago un taco, ¿eh? Yo con esas cosas sus abuelos... Ese chaval por Navidad decía, pues yo a quién regalo, ¿cómo regalo? ¿A qué casa vamos? Claro, ¿no? sus abuelos maternos eran los mismos abuelos que los de su madre, o sea, compartían yayos, que era este señor tan guapo que ya de por sí Felipe III tenía un nivel de consanguinidad equivalente al hijo de dos hermanos. O sea, horrible, terrible. Ya. Y ya con el nieto, con Carlos II, pues la naturaleza dijo, basta ya, por favor. Sí. Y Carlos II no pudo dejar descendencia, no Ya. pudo. ¿No? Además, No. la naturaleza hace como un break, ¿no? Sí, Dice- hizo un break. Te levanta la mano y dice... Sí, cartas nuevas. Me bajo. Cartas Ya no, nuevas. ya no más. Como en el póker. Reparte. ¿no? Sí. Claro, es que no pudo siquiera consumar porque se casó dos veces y sus mujeres murieron vírgenes las dos. Claro. Bueno, tendrían el índice desgastado, pero murieron Ya, vírgenes bueno, a ver. porque el... Va, Ricardo. Perdón. Y eres Ricardo, científico, ¿eh? Ah, bueno, Para calmarnos. A ver. la naturaleza es cruda, oye. Sí. Pues Carlos, el problema que tenía es que tenía, de tanta endogamia, tenía un problema de hipófisis, que es una zona del cerebro que regula un montón de hormonas, no tenía ahí hormonas sexuales y tenía un micro pene que Claro. eso no funcionó. Vale. Y de hecho no es el único rey que por culpa de la endogamia tuvo problemas para reproducirse. Bueno, Fernando. Nada, me voy a callar.
Vamos a llevarlo todo con elegancia. Fernando VII tenía el problema contrario. Tenía un miembro viril muy grande, pero grande mal. O sea, de mal, ¿vale? Entonces... Pero ¿cómo se puede tener muy grande mal? ¿Cuál es el problema? Desproporcionado. Sí, que eso ya como no. Flácido siempre. Claro, eso, no había sangre en el cuerpo para levantar eso. Ya. Entonces... Se quedaba el inconsciente, ¿no? Si iba para un lado, iba para el otro. Claro, se quedaba... Morcillona. Era como una L, ¿no? O uno o el otro. Bueno, ¿y qué problema le originó? Pues ¿una cabeza o la otra? Pues ya está, hombre, que ya se sabe. Se has pesado. Pues que tenían que ayudarle, o sea, cada vez que querían hacer un heredero al trono, pues tenían que ir cortesanos a agarrarle el pene e intentar metérselo. No, Sí. No me lo creo, perdona, Ricardo. Y les antiguaban los curas el pene para que hiciese un heredero y todo. Sí, pero los curas allí mirando. Sí. Y de hecho, y lo peor de todo, es que tenían que ponerle en la base del pene una toalla para que hiciese de tope. Pero esto es como de Rasputín, también se hablaba mucho. ¿No hay unas leyendas en eso? ¿No? Este señor, el del gorro, ¿no? Este era el abuelo de Carlos II. Al del pene no le tenemos aquí en foto, porque si no, quita. Porque no paraba quieto. ¿Te imaginas la toalla ahí de tope? No paraba quieto. Es horrible, vamos. Tenía más cola que, bueno. Lo decimos, que la pantera rosa. Bueno. El caso es que dices, o sea, bueno, aquí llegamos a Carlos, no hubo heredero, hubo una guerra tremenda por el trono de España que remodeló Europa, entre otras cosas, Gibraltar se volvió británico y Cataluña perdió su independencia. O sea, todo lo de Cataluña y lo de Gibraltar es por el micropene de Carlos II. Entonces, es verdad. Ya ves. Es verdad. Fíjate tú. Y luego dicen que el tamaño no importa. Mira, sí que importa. Bueno, o sea, esto es terrible, ¿no? Sí. Y a ver, claro, dices, ¿y por qué? O sea, ¿por qué de dos personas sanas? Porque sean hermanos, tipo, por ejemplo, el Jaime Lannister y la Cersei Lannister de Juego de Tronos, que tienen muy buen porte, rubios, guapos, sanos. ¿Por qué? Porque sean hermanos y copulen, tienen un hijo que se le va a la pinza. Pues esto es porque nosotros tenemos de cada gen 2 copias, ¿vale? Una de papá, otra de mamá. Entonces, hay veces que una de estas copias está defectuosa, ¿no? Entonces, como esto La de papá, seguramente. La de papá. Entonces, como esto es hereditario, pues normalmente pues mucha gente de tu familia también tiene esta copia defectuosa. Entonces, si copulas con tu prima, es muy posible pues que te das un hijo con las 2 copias mal. Y si ya estás como Carlos II, después de 200 años de endogamia, pues tienes ahí no decenas, hay una copia sana, vamos. Nada, no hay ni una sana, ni una. Pero es curioso que hemos empezado a ver que la endogamia también puede tener sus ventajas, ¿vale? Y para ver las ventajas de la endogamia hay que ir a Islandia. Porque en Islandia es un país muy pequeño, una población muy pequeña y está muy aislada. Aislada. Pues, tontería. Pues, es un friki. Se ha reído, ¿eh? Sí. No, pero está Lo he bien, dicho al principio, está bien. Pues en Islandia siempre ha habido mucha endogamia, ¿no? Entonces allí incluso han inventado también hace mucho frío. Yo he vivido allí un año, ¿eh? Sí. Hola, Islandia. Desde aquí. Going Dagging. Bueno, el caso es que allí han inventado una app para el móvil para que no te líes con tu prima. O sea, es como una especie de anti-Tinder. Allí tienen hecha una... Sí, en Islandia está hecha toda la genealogía de todos los islandeses, ¿vale? La tienen ahí una base de datos. Entonces tú registras en ese app y si conoces a una chica, te das su número, esa chica está registrada en la base de datos, la localiza en el árbol genealógico y te sale una alerta en plan de, pues esto es tu alerta prima. Exacto, alerta prima. Pero oye, está muy bien. Está bien, pero no deja de ser un bajón al mismo tiempo, ¿no? Y de hecho, yo conocí ahí en Islandia mucha gente que me decía, no, pues yo una vez me eché una novia, la llevé a casa y resulta que era mi prima. Pero no solo tu prima, es que a veces es pues por parte de tu madre tu prima y por parte de tu padre tu prima segunda y cosas así. O sea, es que ahí la novia te la tiene que adjudicar ya al Estado. Te da una carta. Mira, sí. Tiene usted para escoger entre estas 50. Es verdad. Si no quiere tener problemas, ¿no? Bueno, el caso que os he dicho que os iba a decir que tiene una ventaja, ¿no? Que la hemos visto en Islandia. Pues es que gracias a la endogamia que tienen hay más fertilidad. ¿Cómo? Hay más probabilidades de que cuando hacen el coito sin protección, pues que hay más posibilidades de fecundación. Que bueno, también es una putada, ¿no? Pero bueno. ¿Por qué? ¿Porque es como jugar en casa? Más o menos, sí, más o menos. Porque mirad, los óvulos y los espermatozoides tienen una cubierta, ¿vale? Que es la que se fusiona entre ellos y tiene que ser químicamente compatible, ¿no? Es decir, tú si follas con tu perro, así decirlo gráficamente, hombre, el perro pues no te puedes quedar embarazado o tu perro no puedes, no hay fecundación. Es por la cubierta. Sí.
Claro, es por la cubierta, algunos se sentirá aliviado, pero, o sea, no hay fecundación. O entre especies diferentes, Entre ¿no? especies diferentes no suele haber, ¿no? Entonces, dentro de los humanos... Ya sé eso, sí lo que, del perro. Sí que, No, es que yo pensaba entre otras especies, perdón. Con un chimpancé, tu viejo sueño, ¿no? Sí, exacto. un humancé haces ahí. Bueno, el caso es que entre humanos sí que es compatible, ¿no? Pero según te alejas más en la genealogía, pues va variando un poco esa química, van variando esas membranas y se hacen un poco menos compatibles, entonces hay menos posibilidades de fecundación. Pero si tú te copulas con tu hermana, pues aquello es igual, entonces se fecunda fijo. Entonces lo que han visto es que en Islandia tienen el suficiente nivel de endogamia como para que eso sea muy compatible, pero no es un nivel de endogamia tan alto como para que te salgan los hijos monger. Entonces es el equilibrio, es lo mejor. Mira, yo me voy preocupado. Me voy preocupado a mi casa. No sé si me ha interesado, al mismo tiempo me ha inquietado. Pensaba ir a tomarme una copa, pero me voy directo a casa. Yo qué sé. Y haces bien, porque hasta ahora vete a saber qué a esta hora está lo mejorcito de cada casa. Muchas gracias por contarnos algo que ahora vamos a soñar, ¿eh? Así que ustedes descansen. Ricardo vuelve la próxima semana. Hasta mañana. Buenas noches, en el aire.